Hola, ¿qué tal queridos amigos de este programa Palabras de Vida? Espero que se encuentren muy bien ustedes en sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando y viendo a través de su canal. Es para mí un gozo y un placer el poder juntos meditar en la palabra de Dios. Y este día, por la misericordia de Dios, tendremos a estudiar tres cosas que pide Jehová de ti. ¿Y qué serán esas tres cosas que Jehová pide de ti? Hoy en este día lo analizaremos y lo meditaremos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8. Vamos a ver, si tienes tú tu Biblia, te invito pues que juntos, ¿verdad?, abramos la palabra de Dios y miremos qué nos dice Miqueas 6, del versículo 6 al versículo 8. Y nos dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Versículo 7 nos dice así: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el versículo 8 nos dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que nos dice que nos ha declarado que es bueno Jehová? Miremos qué nos dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Estamos viendo las palabras, las tres cosas que Jehová pide de nosotros. Dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las tres cosas que hoy miraremos son estas. Y lo estamos viendo, ¿verdad? En Miqueas 6, el versículo 8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero para saber un poquito más, y vamos a empezar con la introducción, ¿verdad? Vamos a ver quién era el profeta Miqueas. Vamos a investigar un poquito eso. Y dice así en Miqueas el capítulo 1 y el versículo 1, nos dice la palabra de Dios que a Miqueas le dicen el Morashita o Moreset Gat. Fíjense que desde del versículo 1 de Miqueas 1 nos da la introducción, ¿verdad?, de cómo le decían a Miqueas. ¿Y por qué le decían, verdad, el Morashita o Moreset Gat? Miren, pues fíjense que la aldea de la parte sur de Judea pertenecía a esa aldea, ¿verdad?, a unos 11 kilómetros al este de Gat y a unos 34 kilómetros al sureste de Jerusalén. Ahora se le llama Telehet Judeide. El nombre Moreset Gat, fíjense qué significa. Moreset Gat significa posesión de Gat o de Lagar. Eso es verdad, como le decían al profeta Miqueas, ¿verdad? ¿Por qué? El Morashita. ¿Por qué? Porque venía de la aldea Moreset Gat. Y en Miqueas, el capítulo 1 y el versículo 14, ahí nos refiere el nombre, ¿verdad?, de Moreset Gat. Dice así: por tanto, vosotros daréis dones a quienes, a Moreset Gat, las casas de Asip serán para engaño a los reyes de Israel. Entonces estamos viendo que en Miqueas 1:1, ¿cómo le decían entonces a Miqueas? El Morashita, ¿verdad? Porque provenía de la ciudad o de la aldea, ¿verdad?, que está en la parte sur de Judá, Moreset Gat. Bueno, pero sigamos investigando un poquito más sobre Miqueas, ¿verdad? Fíjense que el profeta Miqueas nos dice esto, ¿verdad?,
investigando un poquito, dice Isaías, Oseas y Amós, esos tres profetas, ¿verdad? Los reconocemos todos porque están en la palabra de Dios. Dice, comenzaron a profetizar poco antes que Miqueas. Fueron poquito antes que Miqueas, pero casi fueron contemporáneos ellos. Nos dice, si durante el reinado de Usías, el padre de Jotán, ahí estamos viendo Isaías 1.1, Oseas 1.1 y Amós 1.1. Ahorita vamos a ver esos versículos, dice. Los reyes mencionados son los de Judá, sin duda porque la misión de Miqueas fue especialmente para el reino meridional de Judá. Recuérdense que estaba el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo que Amós, también profetizó contra el reino del norte, Israel. Ese es lo que nos dice con respecto a quién era Miqueas, ¿verdad? Y dónde él está situado y bajo qué reinados él, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, él profetizó. Bueno, en Isaías 1.1 nos dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Recuerden que vimos, ¿verdad?, que Miqueas comenzó a profetizar un poquito antes, ¿verdad?, que Isaías, Oseas y Amós, ¿verdad? Y ustedes lo pueden buscar ahí también en Miqueas, ahí en la introducción en Miqueas 1, ahí nos empieza a decir, ¿verdad? El capítulo 1 nos empieza a decir bajo qué reinado él estuvo, ¿verdad? Y en Isaías 1.1 nos dice que, ¿verdad?, reinó visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En Oseas 1.1 nos dice la palabra de Dios así, palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de ¿quién? De Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo son ellos, reinaron, profetizaron para el pueblo, ¿verdad?, casi contemporáneos. Y en Amós el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice esto. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea que esos versículos, queridos hermanos, nos está hablando, fíjense cómo ellos eran contemporáneos, ¿verdad? Y ahora sí entremos, vamos a seguir un poquito viendo la introducción antes de empezar, pero miremos en Oseas el capítulo 6 y el versículo 6, ¿qué nos dice? Fíjense cómo esos profetas igual le hablaban al pueblo, ¿verdad? ¿Y para qué le hablaban al pueblo de Dios en ese momento? ¿Cómo era la idolatría que estaba en ese momento? ¿Cómo eran las cosas y cómo se comportaban ellos delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Se portaban bien el pueblo de Israel? Creo que no, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta en eso. Pero en Oseas el capítulo 6 y el versículo 6 la palabra de Dios nos dice esto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense cómo el profeta Oseas también habla como habló Miqueas, ¿verdad? En Miqueas 6.8, fíjense cómo dice, ¿verdad? Las 3 cosas que pide Jehová de ti. Y Oseas también nos da parte de esas cosas que pide Jehová igual. Misericordia quiero y no sacrificio, dice. Estamos escuchando cómo es el paralelismo que ellos hablan, queridos hermanos. Los 3 reinaron, bueno, ¿verdad? Los 4 profetas, ¿verdad? Le hablaron al pueblo de Dios de este aspecto. Que querían, ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nos sigue diciendo en Isaías el capítulo 1 y el versículo 11 al 17, la palabra de Dios nos dice algo esto. Fíjense qué nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense que está en pregunta, ¿verdad? Nos dice que para qué sirve, ¿verdad? Y está hablando Jehová, ¿verdad? Dios, la multitud de vuestros sacrificios.
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, nos dice. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué será que estaba hablando así Dios? Sigue diciendo el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Fíjense cómo está hablando Dios. Bueno, el profeta está hablando de parte de Dios y fíjense qué palabra nos dice. Y sigue diciendo, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fíjense cómo está hablando Dios a ese pueblo que era el que tenía la ley, ¿verdad? El que tenía los preceptos divinos y que debía de ser luz para un mundo que debía de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando extendáis vuestras manos, ¿no esconderé de vosotros mis ojos? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjense, hermanos, es triste que el pueblo de Dios le hablen así, ¿verdad? Que Él no va a escuchar nuestras oraciones. Lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Oh, ahí está la pauta, ¿verdad? Queremos que nos escuche Dios. Queremos que Él nos conteste. Mirad y paraos y enderezad vuestros caminos. Dejad de hacer lo malo, nos dice la palabra de Dios en Isaías 1. Eso es lo que pide Dios, queridos hermanos. Aprended a hacer el bien, dice. Buscad el juicio. ¿Qué sigue diciendo? Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Fíjense cómo es paralelo el mensaje que dio Miqueas a lo que igualmente está dando el profeta Isaías. Y lo vimos ya, ¿verdad? En Oseas. Fíjense qué nos dice, queridos hermanos, el comentario bíblico adventista con respecto a eso. Dice así, el pueblo parecía haber olvidado que los ritos externos, fíjense, no tienen valor sin una verdadera piedad. Los ritos externos, hermanos, por muy hermoso que esté, como tú alabas el nombre de Dios, por mucho que tú te desplayes, ¿verdad? Haciéndolo lo más hermoso que tú puedas, alabando a Dios. Pero si esos ritos externos no tienen valor ni ninguna consideración ante Dios, si no va acompañado de una verdadera piedad. Fíjense, una de las principales misiones de los profetas era enseñar a la gente que una mera práctica religiosa externa no podía sustituir al carácter y a la obediencia íntima. Eso es lo que nos dice el comentario bíblico adventista, queridos hermanos. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que una de las principales misiones de los profetas era enseñar a la gente, ¿verdad? Que una mera práctica religiosa externa no podía sustituir al carácter. O sea que lo que nosotros nada más, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cuando les di, cómo le habló Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les habló allá a los escribas y fariseos? Una partecita nada más de eso vamos a tocar, ¿verdad? Y vamos a ver qué les dijo. Pero aquí está, queridos hermanos. Los ritos externos, si no van acompañados de una verdadera piedad, no sirven. Son puro formalismos y escuchamos en Isaías
¿Qué nos dijo, verdad? Que Él no va a escuchar las oraciones. Por más que hablemos, nuestras oraciones no van a subir del techo o de nuestra cabeza o de donde, hasta donde se escuche nuestra voz. Pero Dios no la va a escuchar. Seguimos mirando y fíjense en el Salmo 51, del versículo 16 al 17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 51, 16 y 17. Nos dice así la palabra de Dios. Porque no quiere sacrificio, dice, que yo lo daría. No quieres holocausto, dice. Los sacrificios de Dios, ¿qué son, queridos hermanos? ¿Qué son los sacrificios de Dios? Porque en el versículo 16 nos dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Eso no quiere Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Fíjense qué dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Eso es lo que pide Dios y más sobre todo en estos momentos que estamos viendo estas crisis, queridos hermanos, que se está avecinando. O ya se llegó, ¿verdad? ¿Y qué nos espera de aquí en adelante? No creo que sean cosas buenas. Entonces, queridos hermanos, debemos de haber un cambio en nosotros. Así como debemos de estudiar las profecías que nos señalan los tiempos proféticos en los cuales estamos parados, así también Dios nos está pidiendo. Y Él quiere un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Ese es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. En Jeremías el capítulo 7 del versículo 3 al 7, la palabra de Dios nos dice esto. Fíjense. Jeremías capítulo 7, versículos del 3 al 7. Nos dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Siempre la reprensión para el pueblo de Dios ahí estaba. Y siempre cuando te llaman o te reprenden es por algo, ¿verdad? No creo que nada más te van a estar regañando por o llamando la atención por algo bueno que cometiste, ¿verdad? Sino es por algo malo que está haciendo uno. Fíjense el versículo siguiente, ¿verdad? El versículo 4 que dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, ¿cómo dice? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Se dice con un algarabío, ¿verdad? Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así decían antes, ¿verdad? Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Hay promesas si obedecemos? Claro que sí. Por eso ahí está la promesa de Dios también, ¿verdad? ¿Qué nos dijo a él Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? No os turbe vuestro corazón, ¿verdad? Así nos dijo. Fue a preparar moradas para ti y para mí. Pero las tres cosas que pide Jehová para nosotros en este momento y en este día que me estás viendo son esas. Miqueas 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 8. La vimos. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿No nos ha declarado Jehová lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia.
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Son muchas las cosas que pide, queridos hermanos? 3 cosas que pide Jehová de ti. ¿Es algo difícil de cumplir esas 3 cosas? Yo creo que con la ayuda de Él no creo que sea imposible. Analicemos las 3 cosas que pide Jehová de nosotros, ¿verdad? Las cosas que pide Dios de nosotros. 1, dijimos que era hacer justicia. La segunda era amar misericordia. Y la tercera era humillarte ante tu Dios. Empecemos por la primera. Hacer justicia. Hacer o practicar justicia. Fíjense que viene la palabra del hebreo mishpat, de la raíz shafat, que quiere decir juzgar. Sigue diciendo, hacer mishpat es ordenar la vida de acuerdo con los juicios de Dios. ¿Qué es hacer mishpat entonces? ¿Hacer justicia? Es ordenar la vida de acuerdo con los juicios de Dios. No es de acuerdo con los juicios que yo creo que son correctos. Eso es lo que pide Dios de nosotros, las 3 cosas. Hacer justicia o practicar la justicia de Dios. ¿Dios es justo? Claro que sí. En Génesis el capítulo 15 y el versículo 6, la palabra de Dios nos dice esto. Y creó y creyó a Jehová. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué qué? ¿Por qué le fue contado por justicia? Ahí lo que nos dice en Génesis 15. Porque creyó a Jehová, dice. Por eso le fue contado por justicia. Porque si no hubiera creído él, ¿ustedes creen que le iba a ser contado por justicia? Entonces lo que estamos viendo es hacer mishpat, es ordenar la vida de acuerdo a los juicios de Dios. Creer en lo que la palabra de Dios dice. En Génesis el capítulo 18 y el versículo 19 nos dice la palabra de Dios esto. Fíjense qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 18, 19. Nos dice así. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Escuchamos? Que guarden el camino de Jehová. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Escuchamos? ¿Qué es lo que iba a hacer? Guardar el camino de Jehová. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo justicia y juicio, nos dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo justicia y juicio. Nos sigue diciendo, fíjense en la siguiente diapositiva, ¿qué dice? En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 10 en adelante, fíjense cómo lleva por subtítulo. Si ustedes lo tienen ahí, queridos hermanos, sus Biblia, ¿verdad? Y tiene subtítulo el encabezado de la parte de arriba. Fíjense que lleva por subtítulo en Deuteronomio el capítulo 6 y el versículo 10. Dice, exhortaciones a la obediencia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y fíjense que dice en el versículo 25, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y tendremos justicia. ¿Cuándo qué? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Cuántos? Todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Delante de quién? Sí, delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces recordemos que la palabra mishpat, ¿qué significa? Dice, es hacer justicia, pero los designios de Dios.
Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, y tendremos justicia, pero no nuestras propias justicias, sino la justicia de Dios, ¿verdad? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos son? 10, ¿verdad? Son 10 mandamientos nada más, ¿verdad? Delante de Jehová, nuestro Dios, como Él ha mandado. Y en Deuteronomio el capítulo 16 y el versículo 20, fíjense qué nos dice la palabra de Dios. La justicia seguirás, dice, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es entonces, queridos hermanos? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es hacer justicia. Eso es lo que pide, ¿verdad? Lo que nos dijo Dios, las 3 cosas que pide Dios. Según Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8. Hacer justicia, amar justicia. Pero no la justicia propia, la justicia que está contaminada, sino la justicia del Dios santo y verdadero. En el espíritu de profecía, fíjense, en este matinal muy hermoso, ¿verdad? Que lleva por título Hijos e hijas de Dios, en la página 68 nos dice esto la palabra de Dios. Fíjense qué nos dice en Hijos e hijas de Dios. Dice así: la felicidad del hombre se encuentra en la obediencia. ¿A qué? Fíjense, ¿dónde se encuentra la felicidad del hombre? Se encuentra en la obediencia a los estatutos de Dios. Ahí está la felicidad, ¿verdad? Ahí está, queridos hermanos. No, la felicidad la encontramos allá, como decíamos, en el mundo antes, ¿verdad? O como lo decía yo, que yo venía yo del mundo. No, la felicidad estaba bonita allá cuando me iba yo de parranda y disfrutaba yo. No, esa no era felicidad, queridos hermanos. Ese era maltratar este cuerpo que ni me pertenece, ¿verdad? La felicidad se encuentra en obedecer los estatutos de Dios. Esa es la verdadera felicidad. Al obedecer la ley de Dios, queda rodeado como de un vallado, dice, y protegido del mal. ¿Obedeces tú a Dios? Es la protección que vamos a tener, la protección que Él siempre nos va a proporcionar. Y ahí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? A través de la pluma inspirada, vamos a tener un vallado y estar protegidos del mal. ¿Te gustaría eso? Yo creo que no es difícil, ¿verdad? Según lo que Miqueas 6, 8 nos dice, ¿verdad? Las 3 cosas nada más. Hacer justicia, amar la justicia, pero la justicia de Dios. Eso es, ¿verdad? Sigue diciendo, la única esperanza del hombre yace en Jesucristo. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Ahí nace nuestra esperanza, en aceptar y hacer la voluntad de ese ser precioso que vino a la tierra, Jesucristo, quien trajo el manto de su justicia para ponerlo sobre el pecador que quiera dejar de lado sus sucios andrajos o sus sucias ropas. Fíjense, hermanos, ¿te gustaría eso? A mí me gustaría. Pues hagámoslo, ¿verdad? ¿No se han preparado los mantos puros y santos para que alguien se los ponga después de haber entrado por los portales de la ciudad? Dice. Todos los que entren tendrán la túnica de la justicia de Jesucristo. Fíjense qué tendrán. Todos los que entren tendrán la túnica de la justicia de Jesucristo. Por eso se nos pide hacer justicia o amar la justicia de ese ser que trajo el manto. No habrá cobertor de pecados y faltas que oculte la deformidad del carácter. No habrá ropa medio lavada. Nada, o está lavada o está sucia. No, no hay nada a la mitad. Es que hay que quedar unas manchitas ahí a la ropa, ¿verdad? Como a veces aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando se lava
nuestra ropa, ¿verdad? Así queda. No, pues ya no, ya no salió esa suciedad, ya está muy impregnada. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? No habrá cobertor de pecados y faltas que oculte la deformidad del carácter, nada. Seremos con un carácter puro y santo, el carácter a semejanza de Cristo Jesús. No habrá ropa medio lavada. Por aquellos, ¿verdad? Que aquí lavamos ropa, ¿verdad? Y a veces, ay, que se vaya así, ¿verdad? Con esas manchitas. No. Debemos, en ese momento debe estar limpia nuestras ropas, que es el carácter y la justicia de Cristo. Por el contrario, dice, todos serán puros y sin mácula. Qué hermosas palabras nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La pluma inspirada. Todos serán puros y sin mácula. Luchemos en esta vida para alcanzarlo, queridos hermanos. El segundo punto, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El segundo punto es amar misericordia. ¿Y qué querrá decir amar misericordia? Amar misericordia del hebreo Gesed, palabra que designa una amplia gama de cualidades, dice, como lo indican sus diversas traducciones, tales como bondad, benevolencia, favor cariñoso, bondad misericordioso o misericordia, ¿verdad? Lo que nos dice ahí, amar misericordia. Pero ¿qué significa? ¿Qué hay más de amar con misericordia? Fíjense el comentario bíblico adventista que nos dice. Dice, no hay en español ningún término específico que pueda transmitir precisamente lo que Gesed significa en el hebreo. Es una palabra única, queridos hermanos. No hay ninguna en el español que pueda, ¿verdad?, especificar o transmitir lo que verdaderamente significa Gesed. ¿Verdad? Misericordia, bondad, clemencia. Esas tres palabras describe correctamente diferentes aspectos del sentido de este vocablo. O sea, se puede traducir o describe más o menos, ¿verdad? Correctamente, dice, ¿verdad? Lo que quiere decir Gesed del hebreo, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo, verdad? Dice, pero ninguno abarca toda la amplitud de su significado, al menos cuando se lo emplea para señalar un atributo divino. Ninguno, hermanos, de las tres palabras que vimos, misericordia, bondad, clemencia, abarca toda la amplitud del significado, al menos cuando se lo emplea para señalar un atributo divino. Cuando hablamos de Dios, se queda corto, ¿verdad? Esas palabras, misericordia, bondad y clemencia, porque abarca mucho más, ¿verdad? Esa palabra, Gesed. Sigue diciendo, cuando se emplea Gesed para describir las relaciones entre personas, la traducción amor es un término abstracto, ¿verdad? Un principio que gobierna la vida, ¿ok? Cuando el amor se traduce en algo correcto, sus diversas manifestaciones ya no llevan el nombre de amor, sino que reciben definiciones específicas. Y ahí, ¿verdad? Nos pide que veamos 1 Corintios capítulo 13. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista esto. Por otra parte, Gesed solo expresa el principio abstracto del amor, sino también sus diversas manifestaciones. Fíjense esa palabra, ¿verdad? Gesed no solo expresa el principio abstracto del amor, ¿verdad? Sino también sus diversas manifestaciones. José pidió que el copero le mostrare Gesed, que le mostrare misericordia, amar misericordia, ¿verdad? Ser misericordioso, ¿verdad? En Génesis 40:14, y se acuerdan que le pidió cuando estés allá, te acuerdas, acuérdate de mí, ¿verdad? Háblale al rey, háblale al faraón. Ese es lo que mostró ahí, ¿verdad? Esa es una de las palabras que se pueden traducir como Gesed. Sigue diciendo, consiguiendo su liberación de la cárcel. Hoy pedimos que se nos haga un favor, ¿verdad? Esa es la palabra correcta que decimos hoy. ¿Me puedes hacer el favor, por favor, verdad? Ahora sí que ya se escuchó como un pleonasmo, ¿verdad? Pero ¿me podrías hacer el favor de pasarme esto o de
o de ayudarme con esto, ¿verdad? Pero no podemos pedir que se nos haga el amor, ¿verdad? Como la palabra Gesed, amar misericordia. Cuando Rahab ocultó a los espías, realizó una obra de Gesed. Fíjense, Rahab la ramera, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Josué, el capítulo 12 y el versículo 12. Esa es la palabra, ¿verdad? ¿Qué realizó? Una obra de Gesed, de misericordia. ¿Por qué? Porque ellos escondió a los dos espías que estaban siendo buscados, ¿verdad? ¿Qué hizo entonces? Una obra de Gesed. En recompensa por darle cierta información secreta, los hombres de la casa de José ofrecieron mostrar Gesed al hombre de Betel. Jueces 1:24. Eso es lo que nos dice con referente a la palabra Gesed. Entonces dice, las misericordias que Nehemías hizo en la casa de Dios fueron Hasadim. ¿Y por qué Hasadim? Que dice que significa, es el plural de Gesed. Recuerden que la terminación en hebreo, la terminación im, es en plural, ¿verdad? Por eso ya no sería Gesed, sino se le dice Hasadim, ¿verdad? O Gesedim, ¿verdad? Es el plural de Gesed. Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 14. En paralelismo antitético, ¿verdad? El sabio pone a Gesed en contraposición con la crueldad. Eso lo podemos ver en Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 17. Por razones de tiempo, ¿verdad? No podemos checar todos estos versículos, ¿verdad? Que sería bonito que tú en tu hogar ponte a verlos, ¿verdad? Todos los versículos que vimos ahorita, ¿verdad? Para que veas qué tan inmenso es la palabra Gesed. Pero recordemos que no hay una definición correcta del Gesed cuando se trata de un atributo divino, cuando hablamos, ¿verdad?, de Dios. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se emplea Gesed para referirse a las relaciones humanas, es mejor traducirlo por el vocablo que señale el rasgo específico del principio general de amor que se manifiesta. Tanto las versiones antiguas como las modernas siguen esta regla. El versículo que estamos viendo, ¿verdad? En Miqueas 6:8 dice, aparece un ejemplo de Gesed en relación con la conducta humana. Amar misericordia. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Amar misericordia. Se describe un principio más general. Se afirma allí que la esencia de la verdadera religión puede encontrarse en hacer lo justo, hermano. En amar y ser humilde ante quién? Ante Dios. Eso es lo que pide, ¿verdad?, Dios de nosotros. Y fíjense, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el conflicto y valor en la página 93? Este es un libro también, ¿verdad?, de la sierva de Dios, Elena G. de White. Pero ¿qué nos dice ahí en ese libro? Escuchemos qué nos dice. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios. Los que meditan, hermanos, en las grandes misericordias de Dios. ¿Ok? Ahí está la palabra, misericordias, amar misericordia, ser misericordioso. Y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios. Y sobre todo, la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance. Debieran ser objetos de constante gratitud. ¿Qué cosa entonces, queridos hermanos? Meditemos en las grandes misericordias de Dios. Y no olvidemos los dones menores. No hay ningún don menor, hermanos. Todos los dones fueron dados por Dios. ¿Para qué? Para ponerlos a su servicio y a sus pies. No hay un don menor ni un don más grande, queridos hermanos. Todo sirve para alabar y glorificar el nombre de Dios como embajadores nosotros en esta tierra. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, del libro Conflicto y Valor
¿verdad? En la página 93. Solamente así las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance. Qué lindo, ¿verdad? Esas palabras que nos dice el Espíritu Santo. Y el último punto, ¿verdad? O una de las últimas cosas que pide Dios, la última es, el tercer punto, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Ese es lo que dice el último punto. Y ya vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, con este punto. Nos dice así en el comentario bíblico adventista: la humillación de este pasaje proviene del hebreo, ¿verdad?, tzana, que en la forma en que aquí se halla aparece solo una vez. Además del significado de humildemente, ese vocablo implica con circunspección, ¿verdad? Con circunspección, con precaución, cuidadosamente, ¿verdad? Humillarte ante tu Dios, eso es, ¿verdad? Implica esas tres cosas. El desarrollo de una íntima relación con Dios es el propósito de la verdadera religión. El desarrollo de una íntima relación con Dios. Ese es el propósito de la verdadera religión. Las ceremonias externas solo tienen valor si contribuyen a ese desarrollo. Si no, completamente no tienen valor, hermanos. Es un simple formalismo, nada más. Pero debido a que con frecuencia es más fácil practicar un culto externo que cambiar las malas tendencias del corazón, los hombres siempre han estado más dispuestos al culto de ceremonias que al culto de las gracias del Espíritu. A veces nos vamos más, queridos hermanos, en lo externo, que con bomba y platillo lo hagas, ¿verdad? Pero ¿qué pide Dios de ti? Fácil, ¿verdad? Humillarte ante tu Dios. Hacer primeramente lo interno para que pueda sobresalir el externo. Eso es lo que dice el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Tal fue el caso de los escribas y fariseos a quienes reprochó Jesús. ¿Se acuerdan que en el principio les dije que íbamos a ver un punto con referente a lo que Jesús, ¿verdad?, le dijo a los escribas y fariseos? Ahí está el punto. Mateo 23:23. ¿Y cómo se los dijo, verdad? Los ayes hacia los fariseos y los escribas. Palabras fuertes que provinieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué les dijo eso, verdad? Que hasta les dijo sepulcros blanqueados. Palabras fuertes, hermanos. ¿Por qué les dijo eso Jesús? Porque estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Él. Eran puros ritos, ¿qué? Ritos externos. Pero por dentro, como dijo Él, eran sepulcros blanqueados. Y espero de todo corazón que eso no nos esté pasando a nosotros. Y si nos está pasando que nada más queremos ser puros ritos externos, hoy es el momento que nos está hablando nuestro Dios de ¿qué? De cambiar nuestra vida, de humillarnos ante Dios, de pedirle misericordia, de asemejarnos al carácter precioso que tuvo su Hijo hermoso en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, de transformar nuestra vida a imagen y semejanza de Él. Mateo capítulo 23 y versículo 23, fíjense qué dice la palabra de Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Qué hacían ellos? ¿Diezmaban todo eso? ¿La menta, el eneldo y el comino? Sí lo hacían. Y dejáis lo más importante de la ley, dice. ¿Cómo está eso que dejaban lo más importante de la ley? ¿Cuál era lo más importante de la ley, queridos hermanos? ¿Estamos viendo cuál era lo más importante de la ley? La justicia,
la misericordia y la fe. Palabras fuertes que habló nuestro Señor Jesucristo a unos fariseos, ¿verdad? Y escribas hipócritas. Y espero con todo mi corazón, queridos hermanos, que si eso nos está pasando en esta ocasión, si te está llegando a ti estas reprensiones, si nosotros estamos cayendo en eso de ritos externos nada más, como esos escribas y fariseos, que sí diezmaban, eran fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, pero les estaba haciendo falta algo importante de la ley, que era ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Y fíjense con qué termina el versículo 23 de Mateo 23. Esto era necesario hacer. Era necesario y es necesario diezmar, ofrendar y todo eso. E ir a la iglesia los sábados a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Es necesario hacer eso? Sí, sí, pero sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? ¿Y sin dejar qué cosa? ¿Qué es el aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios por labios de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Eso es humillarte ante tu Dios. Eso es amar misericordia. Fíjense cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Caminar humildemente, dice. Eso es lo que ellos traducen, ¿verdad? Así lo traduce la Biblia de Jerusalén con respecto a humillarte ante tu Dios. Es caminar humildemente. No exaltadamente haciendo ritos externos. Para que todo el mundo te vea. Ni para estar vanagloriándose. No, yo sí hago esto. Yo no soy como aquel, ¿verdad? Que está allá. No, yo sí los cumplo. Cuidado, mi querido amigo, mi querido hermano. Génesis capítulo 5, versículo 22, nos dice así la palabra de Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo caminó humildemente Enoc haciendo justicia, amando justicia, siendo misericordioso? ¿Cuánto tiempo andó? 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora la vida de un ser humano, ¿cuánto es? Los más robustos 80, dice la palabra de Dios, y aquellos que pasaron de los 80 deberían de estar agradecidos 100% con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Con nuestro Dios, porque les ha dado más de lo que dice su palabra, ¿verdad? Por su propia misericordia de Él. Pero aquí estamos viendo que no caminó 300 años, cumpliendo de hacer lo recto delante de Dios. En Génesis, el capítulo 6 y el versículo 8 nos dice esto. Estas son las generaciones de Noé. ¿De quién? De Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus obras, en sus generaciones, dice. ¿Con Dios qué hizo? Caminó Noé. ¿Cómo caminó? Exaltadamente haciendo su propia voluntad. Fracasos podemos tener, ¿verdad? Fracasos pueden haber. Pero la cuestión es arrepentirse e ir a los pies de nuestro Dios. Esa es la pauta, queridos hermanos. Si cometemos errores en esta vida, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Vayamos ante Él, pidamos perdón y Él nos va a aceptar. Y Él nos va a recibir nuevamente como sus hijos, como sus hermanos. Pero hagámoslo, queridos hermanos. Caminemos humildemente ante Dios. Eso es lo que Él quiere, las tres cosas, ¿verdad?
Así que, queridos hermanos, hacer justicia y amar misericordia es proceder con rectitud y bondad. Eso es lo que significa hacer justicia y amar misericordia. Proceder con rectitud y bondad. Estas virtudes afectan nuestra relación con nuestros prójimos y resumen el propósito de la segunda tabla del Decálogo. Fíjense, ¿y qué es la segunda tabla del Decálogo? Dice, resumen el propósito de la segunda tabla del Decálogo, esas virtudes, hacer justicia, amar misericordia, es proceder rectitud y bondad, ¿verdad? Es proceder con rectitud y bondad. ¿Y qué nos dice, queridos hermanos, el resumen de la segunda tabla del Decálogo? Mateo capítulo 22, versículo 39 y 40 nos dice la palabra de Dios esto. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vimos entonces que hacer justicia y amar misericordia es proceder con rectitud y bondad. Y eso es el resumen del propósito de la segunda tabla del Decálogo. Pero humillarte ante tu Dios o caminar humildemente ante tu Dios es vivir en armonía con los principios de la primera tabla del Decálogo. Ahí están, queridos hermanos, cuando en Miqueas 6, capítulo 8 nos dice qué es lo que pide Dios de ti. 3 cosas fáciles, ¿verdad? Hacer justicia y amar misericordia, y el último punto es humillarte ante tu Dios. Resumido la ley de Dios ahí, como lo vimos ahorita. Es vivir con armonía con los principios de la primera tabla del Decálogo y la segunda tabla del Decálogo. Humillarte ante tu Dios, Mateo 22, capítulo 37 y 38, ¿qué nos dice? Fíjense qué nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y con qué? Y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento que era amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Ese es el grande mandamiento, y el segundo es amar ¿a quién? Al prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 10 nos dice esto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El amor. ¿A poco el amor hace mal al prójimo? Yo nunca he visto que una persona que se le ame se le haga mal, ¿verdad? Y ese es el cumplimiento de la ley, es el amor. Queridos hermanos, terminamos con ese párrafo hermoso. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las 3 cosas que pide Jehová en este día para ti. Hacer justicia y amar misericordia y caminar, ¿verdad? Caminar como lo traduce la Biblia de Jerusalén, caminar humildemente ante tu Dios. De todo corazón te digo, tratemos y luchemos por alcanzar esa patria celestial. La vida aquí es tan corta, hermanos. La vida aquí es tan cortita que aquí estamos de paso. Nos esperan cosas mejores, calles de oro, mar de cristal. Pero para eso debemos de esforzarnos aquí. Y las 3 cosas que nos dijo la palabra de Dios en Miqueas 6:8 son para ti y son para mí. Hagamos todo lo posible para cumplir esos requerimientos aquí en la tierra, para que el manto de justicia de Cristo Jesús se nos sea puesta a nosotros, cambiando día a día y transformando nuestra vida a semejanza para honra y gloria de ese Rey de Reyes. Ese es mi deseo
en este día. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.